porque tú no naces con resistencias, tú naces con impulso de nacimiento, tú no naces con resistencias. Si naces con resistencias te quedas dentro. Por lo tanto, ese impulso, ¿en qué momento se ha frenado? Porque como hemos vivido nuestra infancia y nuestra adolescencia, estamos viviendo nuestra adultez y por lo tanto nuestro negocio. Este es un espacio para mujeres ambiciosas que no están dispuestas a renunciar a nada, ni a su vida personal, ni a la paz familiar, ni a un negocio exitoso. Somos Keles y Rachel, mentoras de emprendedoras conscientes. Quienes te dijeron que no podías tenerlo todo, te mintieron. Y si esto es lo que tú estabas buscando, quédate. Empezamos. Buenos días, una semana más, aquí estamos, ya tenemos diciembre aquí. Buenos días, Keles, ¿cómo estás? Buenos días, con muchísimas ganas e ilusión, porque diciembre trae sorpresas. Sí, además de ser el último mes del año, este mes de recapitulaciones, ¿no? Es decir, de decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado, vamos a resumir. Hoy, bueno, pues vamos a estar estas semanas que entran, ¿no? Hablando justamente de eso, de recapitulaciones, no solo en el aspecto del negocio, que también estaremos hablando, somos emprendedoras, por supuesto, además de emprendedoras ambiciosas, vamos a estar hablando también justamente de diferentes, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? De diferentes partes de nuestra vida emprendedora, vamos a hacerlo así, que comprende negocio, tiempo libre y pues las expectativas en cuanto a realmente de lo que es un negocio, ¿no? La economía. Pero bueno, como todo no podemos hacerlo en un capítulo, vamos a ir hablando de diferentes partes, ¿vale? Decimos las partes del taburete este en el que sentamos nuestra vida emprendedora. Y empezamos pues por el negocio, ¿no? Y quiero traer delante de todo quizás la parte que más me ha costado a mí, ¿no? Desde mi energía masculina, quizás la parte que más me ha costado a mí ha sido hacerle caso a las tripas, hacerle caso a la intuición. Y aquí quiero soltar, abrir la pregunta, ¿no? Que hacemos muchas veces al principio de podcast para que tú empieces a pensar hacia ti, hacia tu año, y es en qué ocasiones hiciste caso a tu intuición. Aquí la parte femenina tendrá mucho que opinar de esto. Esa es mi parte, porque yo realmente siempre le he hecho mucho más caso a mi intuición que a otras cosas. Entonces mi energía femenina siempre ha estado como un poco descompensada en relación a la masculina, pero porque para mí la masculina era hacer desde un organigrama, desde una estrategia. En mi casa no estaba bien visto ser estratega porque era como que era sibilino, como que ibas por Sí, detrás. sí, es como esto de la sensación de ser malicioso, ¿no? De tenerlo todo planeado, pensado. Sí, sí. Entonces, claro, como yo realmente sí que desarrollé muchísimo mi intuición, el hacer algo diferente, no entraba dentro de mis planes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en 2025? Que 2025 ha hecho que me diese cuenta de que realmente me estaba alejando un poquito de esa parte intuitiva para abrirle paso a esta parte masculina de la estrategia, tanto escuchar pon foco, estaba hasta las narices ya de escuchar a esta mujer y a otras personas diciéndome pon foco, y yo decía, bueno, pero ¿qué quiere decir pon foco? Háblame, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces llegó un momento en el que dije, vale, pues voy a hacer como hacen ellas. Y esto hizo que yo me fuese de mi intuición. Entonces, el que nos demos cuenta nosotras hacia dónde nos estamos dirigiendo es lo que va a llevar nuestros resultados. Si tú simplemente estás haciendo por hacer, estás haciendo desde tu energía masculina, no desde la intuición. Y la intuición es la que realmente trabaja desde tu esencia, desde la que tú puedes, antes de responder a cualquier pregunta, pararte, tocar tus tripitas, tocar en jara, 4 dedos por debajo del ombligo y preguntarte a ti misma si a eso has de decir que sí o has de decir que no. Y lo vas a saber porque tu cuerpo te va a decir un, ajá, tira para adelante, o te va a decir un, no es por ahí.
Y ahí es cuando tú ya puedes darte la oportunidad de decir, ¿sigo o no sigo? Entonces, si esto aprendes a hacerlo en tu vida personal, volcarlo a tu negocio va a ser también más fácil. Entonces, cuando nos planteamos cuando no hacemos caso a nuestra intuición, es porque vemos que vamos a pagar un precio más alto del que queremos pagar. Y que te des cuenta de cuáles son los motivos por los que no estás haciendo caso a tu intuición, te va a llevar mucho más lejos de lo que crees. Yo ya te acabo de decir el cuándo no he hecho caso a mi intuición este año 2025, el por qué ha sido. Y es porque necesitaba equilibrar mi energía femenina con la masculina hasta que me di cuenta que no tenía que eliminar una para activar a la otra, que las dos hacen un match y juntas te llevan al punto que de verdad quieres desde el equilibrio. Entonces quiero que tú incluso pares la grabación de este podcast y pongas sobre papel o sobre tablet cuando no has hecho caso a tu intuición y los motivos. Pero eso sí, luego vuelve a conectar porque tenemos más sorpresas. A Así que toro pasado, para mí ha sido fácil a toro pasado, ¿no? Porque es verdad que a veces, pues eso, yo como no le hago caso, tanto caso como esta mujer, no tengo esa sensibilidad para la intuición tan trabajada, ¿qué ocurre? Que mi intuición me tiene que dar hostia. ¿No? Entonces es como, yo no necesito sentirlo en jara, yo lo necesito en ha dicho ella. lo necesito aquí, o sea, entonces cuando yo lo tengo en la boca del estómago, en el plexo solar, es como que, y es como, no hagas esto, o por aquí no es, o entonces, ¿qué ocurre? Que entra esta ecuación y te dice, si estás haciendo lo que tienes que hacer, que no, tú sigue, que esto o sea, y me argumenta. Entonces dejo de hacerle caso a mi intuición y cuando me pego la hostia, porque me la pego, porque ese dolor estaba ahí para advertirme de lo que iba a ocurrir, aunque yo no lo viera, entonces era como, lo mismo tenía que haber hecho caso de esto. Lo mismo era que no. Me parto con esta mujer porque, en Os serio, lo digo, o sea, os lo digo se desde una... podría o nos podríamos en ocasiones conjunto, ¿no? Pero se podría haber ahorrado muchos trompazos si no le acelerase el perfeccionismo del tiene que ser así. Entonces, como O ¿sabes esto de cuando lo ves en los demás es mucho más fácil, claro? ¿Verdad? Que cuando lo ves desde fuera siempre siempre la paja ajena es mucho más pequeña que la viga en el propio ojo. Entonces es como cuando dices tú, es que no lo ve venir, sí lo ves venir, pero es como, a mí no me va a pasar esto. A mí esto no me va a ocurrir. Si te lo está diciendo tu cuerpo. Entonces a mí esto de llévatelo al cuerpo, porque luego esto es otra cosa, esto es otro idioma, ¿no? Entonces llévatelo al cuerpo, que me lleve al cuerpo, ¿qué? Por favor, eso sí que os pido, hablad bien, escucha al cuerpo, siente, párate a sentir. Y si tu cuerpo te dice, no estás a gusto, te remueves en la silla, cada uno lo sentirá como lo sentirá. Yo que soy, por eso digo, yo no necesito sentir un hilo de intuición, porque yo el hilo de intuición, o sea, yo necesito que me ahogue el hilo de intuición. esto es el perro de arriba y el perro de abajo, que están permanentemente en gresca. Totalmente. Uno te Y dice, esta venga, es hazle como, caso, y el otro te dice, pero ¿de qué vas? Si no sabe ni de qué habla. entonces yo tengo entre esta y esta, están ahí como el diablillo bueno y el diablillo malo. Entonces es como, y al final, ¿qué ocurre? Que a uno le hace más. Y esto, por Dios, no me hagáis caso a mí, hacedle caso a ella. Uno hace más caso, porque es lo que también nos han enseñado, o al menos me han enseñado a mí, hacer más caso a lo que sabes que a lo que sientes. Mm. Entonces, a lo que crees que sabes y a lo que sientes. O sea, a lo que sabes según tu experiencia, la estadística, según... Y muchas veces no es cuestión de estadística, que a los demás les puede salir perfectamente bien, pero simplemente que eso no es para ti.
Y el cuerpo de alguna manera lo sabe y te está avisando de que eso no es para ti. Y que se antepone a tu mente y te va a decir que eso te va a dar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente lógica aplica justamente la lógica y te dice, no, 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 perdóname, está funcionándole a el 99% de la población. Me da igual, a ti tu cuerpo te está diciendo que no. Pero claro, si le hacemos caso al 99,9% de la población, cuando te pegas el batacazo dices, ¿y por qué a mí no me ha salido? Coño, porque no le has hecho caso. Vale, aquí yo también quiero añadir una cosa, y es que cuando el 99% de la población le ha servido esto, es porque tú no estás viendo el 100% de la población. Estás viendo el 99% que funciona con tu energía. Y que ve lo que tú quieres, porque al final tu Eso cerebro es. selecciona lo que quiere ver. Y que ve como tú ves. Entonces, ¿para qué vas a cambiar si el 99% de las personas con las que tú estás y hacen lo que tú haces y les va bien? ¿Por qué vas a cambiar? Pero quizás son personas que también están trabajándose desde su parte masculina. Entonces, no están trabajando la femenina y el día que ese 99% se ponga a trabajar la energía femenina, se van a pegar los mismos porrazos que te estás... Es que me estoy partiendo de risa porque yo sé de qué hablamos, ¿no? Entonces, te pegas los porrazos que te pegas y es como un, ups, bueno, vale, no pasa nada, seguimos Mira, adelante. fíjate, con las personas, a mí me ha pasado mucho con eso con las personas, ¿no? Es verdad que la vida pues te trae personas delante. Hay personas que, bueno, pues se disfrazan más y no te dejan ver, pero hay personas que vienen totalmente de cara. Incluso hay personas, esto que digo yo siempre es, fíjate que a mí me cae mal muy poca gente, ¿no? Y cuando has sentado con una persona y dices tú, "Mm". Y claro, aquí vuelve a entrar. ¿Pero qué te ha hecho? No te ha hecho nada. Porque tienes que, y no sé por qué, pero es como que hay un rechazo, ¿no? Y no entiendes. ¿Y qué haces? Como no entiendes, te relacionas más a ver si vuelves a estar equivocada. Más tarde, más temprano va a salir. Claro, y esto es a lo que se llama intuición. Si algo en tu cuerpo te está diciendo que no es por ahí, perdóname, por muy Virgo que seamos, no es por ahí. Esto es como pelearte con el GPS. No tiene sentido ninguno. No, Tu GPS. Hazle caso, hazle es una caso. máquina. Si sabe que va por ahí, tú sí. Así es, así es. Y esto, de la misma manera que estamos ahora poniéndole un poquito de humor a todo esto que 2025 ha implicado a nivel personal en nosotras, esto también afecta al negocio. O sea, ¿cuántas veces en tu negocio te has empezado a poner en movimiento sabiendo que no te está gustando para nada esto? Sabiendo que le quieres dar otra oportunidad, por si acaso son tus pensamientos los que te están diciendo que no es por ahí, que son resistencias, que son tal. O sea, hasta las resistencias tienen un límite, chicas. No os creáis que todos son resistencias. Claro, porque es que además ahora nos enseñan a que toda la resistencia claro, es que a Vuelve ver, a ser culpa tuya. os lo digo como lo siento yo en modo totalmente escéptica, ¿no? Vamos a meternos en modo escéptico. Si ahora me estás diciendo que las resistencias las tengo que superar para crecer, para tal cual, ¿qué ocurre? Que cuando encuentro una resistencia no le hago caso. Entonces dejo de hacerle caso a mi intuición, porque no hago caso a esa resistencia, porque me han dicho que las resistencias tengo que superarlas para poder crecer. Entonces, claro, es como un poquito como que, eh, señor, ¿qué hago? ¿No? Esto es como, tienes que ser mujer, tienes que ser emprendedora, tienes que estar en forma, tienes que beber 2 litros de agua, tienes que dormir 8 horas, tienes que tener hobbies, tienes que tener una vida en familia, sexo con tu pareja 5 veces a la semana. Y dices, mira, en verdad, a mí no me dan las horas. ¿No? Pues esto es igual. Llega un momento que dices tú, ¿hago caso o no hago caso? A ver, desde mi punto de vista, sí hay que hacer caso, pero no ser esclava de esto. O sea, no se trata de que tú digas, es una resistencia y tener que ir a muerte con esto. Se trata de que si es una resistencia, la mires, la observes y mires a ver
sola o con un terapeuta como tú quieras, ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Dónde se creó? Porque tú no naces con resistencias, tú naces con impulso de nacimiento, tú no naces con resistencias. Si naces con resistencias te quedas dentro. Por lo tanto, ese impulso, ¿en qué momento se ha frenado? Porque como hemos vivido nuestra infancia y nuestra adolescencia, estamos viviendo nuestra adultez y por lo tanto nuestro negocio. Entonces, ¿a las resistencias hay que hacerles caso? Sí, pero no para, en plan masoca, decir, me quedo aquí una y otra vez, sino simplemente para observarlas, darles forma y poder transformarlas, porque vivimos a través de polaridades. Entonces, el poder transformarlas nos da la oportunidad de que nuestro negocio pueda crecer de una manera más saludable. Y ahí es donde ya te puedes, lo voy a decir, atrever. Te puedes atrever a empezar a crear esas estructuras nuevas porque si estabas tan enfocada en la intuición, no te habías permitido introducir esas estructuras y un negocio no crece si carece de estructuras. Mira, yo ahí aterrizando al negocio, vamos a donde estamos. Aterrizando al negocio, las resistencias pueden venir de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros hablamos de resistencias cuando hablamos de esto no me gusta o esto por mucho que me empeñe no me sale. Entonces, es cuando dices, mira, es que no es lo mío, ¿no? Pues esto no es lo mío, pues hacer esto no es lo mío. Cosas que se me dan mejor y hay cosas que se te dan peor. Ahí hay una resistencia de base. En las cosas que se te dan peor, hay una cosa de base. Porque hay cosas que con la práctica se mejoran. Pero cuando tú ya, ni por mucho que practiques, y solo pensar en tengo que hacer una landing, tengo que estar tal, y lo que haces es posponer ese momento de sentarte, ahí hay una resistencia. ¿Quiere decir que tengas que hacerlo todo en tu negocio? No, tienes la posibilidad de que te lo haga otra persona. Mi consejo, y creo que el de Keles también, es que sepas hacerlo aunque tengas resistencia. ¿Por qué? Porque para delegarlo tú tienes que saber qué es lo que quieres. No puedes dejar en manos ajenas tu negocio. Explicar Claro, cómo quieres que tu las cosas. negocio nazca o Exactamente. O crezca. cómo quieres que te lleven las redes. O cómo quieres que te hagan la página web. O cómo quieres que. O saber si cuando delegas la publicidad está funcionando la campaña o no está funcionando la campaña cuando te estén hablando de CPRs, o sea, de CTRs y de todas estas siglas que suenan a chino. A mí no me gusta hacer campañas de publicidad. ¿Que he tenido que aprender? Claro que he tenido que aprender. ¿Que lo quiero delegar? Pues no sabes cómo. O sea, ¿por qué? Antes de Porque, ayer, si se puede. claro, porque es como, no tengo por qué ocuparme de esto. Tengo que saber, sí, no tengo por qué ocuparme. ¿Por Y qué? además Porque, ya no es solo tengo, es quiero. sí, Es ante esas resistencias, ¿qué pones antes? ¿El tengo que soltarlas o el quiero soltarlas? Porque si lo haces desde el tengo, lo conviertes en otra obligación y creas una nueva resistencia. Entonces, ahí es donde entra esa parálisis por análisis, ¿no? Donde entra esa procrastinación de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Y yo estoy muy triste de ver a tantas mujeres en terapia que tienen grandes proyectos, pero no llegan a ver la luz nunca, simplemente porque no se han atrevido ni a darle un mínimo de estructura, ni a saber delegar porque no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Y esto es lo que a Rachel y a mí nos unió, el tratar de cerrar esa franja y poder fusionarla mezclando ambos campos. Su energía masculina, que ya se va neutralizando más, y mi energía femenina, que se va relajando para darle espacio a la masculina. a que se le diga yo que a 2025, fin de semana pasada, me pasé el domingo yendo a por una perrita y luego el resto de la tarde haciendo crochet. Sí, o sea, En plena perdona. campaña es como, hola.
¿Para qué quedarse Increíble, contigo? increíble. Entonces es como, sí, ¿por qué? Porque he aprendido también, ¿no? A darme el espacio, eh, y ya no hablando de intuición, sino a darme el espacio de desconexión del negocio que antes mi energía masculina no me permitía, sino estar siempre haciendo, porque siempre hay cosas que hacer. ¿Es verdad que tenía cosas que hacer el domingo? Por supuestísimo. Por supuestísimo que tenía cosas que hacer el domingo. Ni lo dudes por un momento que no había cosas en la agenda, pero no eran para el domingo. Entonces, estamos haciendo un lanzamiento, estamos en el lanzamiento y hay que quizás meterle más horas de las que me gustaría. Sí, pero fuera del Pero son tiempo que yo me he momentos dado puntuales. libre, el tiempo que yo me he dado libre es para dármelo libre. Es lejos de la pantalla, es lejos. Y esto me ha costado a mí. Bueno, tendréis que oír a mi marido. Pero, ¿por qué? Porque es que es como, no te conozco, ¿qué está pasando, no? Pero esto es intentar. ¿Vale? Y hablo de intentar porque al principio es justamente eso, es un intento. Y un intento es que la persona que yo quiero llegar a ser, al principio me va a crear resistencia. Claro que he tenido a esta mordiéndome la oreja continuamente. Y tú lo sabes. La he tenido comiéndome la oreja muchísimo tiempo, porque es como, vas a dejar esto sin, y te vas a sentar en el sofá. Entonces es como, no, si tú quieres llegar a ser esa persona que tiene tiempo libre, que se va de vacaciones, no es que no le preocupe el negocio, sino que No, se no. permite eh, tener una vida separada de su negocio y no que su negocio sea su vida, también tienes que aprender a esa resistencia de lo que llevas haciendo mucho tiempo, mm, te va a interrumpir, claro que sí, pero ¿quién quieres ser? Porque si no modificas, si no empiezas con el intento de modificación de tus hábitos, pues nunca vas a poder prosperar. A esta mujer, introducir estructuras de planificación, orden, estrategia, ¿le ha costado resistencias? Claro que sí, también lo sé yo. De la misma manera que a mí, desde el otro punto de energía, me ha costado bajar el listón, no mirar el móvil, todo eso, claro que me ha costado. Y esas resistencias hay que ir venciéndolas, fuera del cachondeo de antes, ir venciéndolas justamente porque te acercan a la persona que tú quieres ser. De la misma manera, en tu negocio, si tú quieres llegar a poder delegar, a tener equipo, vas a tener que empezar a vencer esas resistencias, de saber cómo se hacen las cosas, después de saber cómo se hacen las cosas, confiar en la persona que has decidido delegar, darle la oportunidad de que esa persona tenga su tiempo de, Aprendizaje, claro, porque al final nadie sabe más de tu negocio que tú misma. claro. Entonces, no pretendamos que la persona que llega y se incorpora en una semana aprenda cómo a ti te gustan las cosas. Y Y que luego, para claro, que como llegue esa persona necesitas tener bien equilibrada tu parte femenina y masculina para que sepas desde tu intuición si es la persona adecuada que va a trabajar bien con tu tipo de energía y desde tu energía masculina si está bien preparada para lo que tú necesitas en el campo específico para lo que tú la vas a contratar. Entonces, si tú no haces este trabajo contigo previo, vas a contratar al tuntún y contratarás desde la urgencia. Y desde la urgencia no vas a tener buenos resultados. Entonces, ¿la intuición es importante? Sí, pero es que es igual de importante que tu parte estratégica. Entonces, tú no puedes darle más importancia a una estrategia que a tu intuición, porque es mucho más importante en ti el ser que el hacer. Si tú no sabes quién eres, el hacer va a ir dando tumbos. sí, al final vas a hacerlo, pero quizás no va a ser el resultado que tú deseabas para eso, porque al final puedes haber vencido muchas resistencias en ese hacer, porque ya estás de cabeza metida y hay veces que una vez que estás en el agua o nadas o te O te hundes. ahogas.
Entonces es como, mira, hay veces que contra natura vas a hacer algo, porque hay veces que ya te has equivocado, entonces causa-consecuencia y ahora a lo hecho pecho, sal por donde puedas. Pero siendo honesta contigo misma, vas a volver al punto inicial donde algo te dijo, por ahí no. Algo te Y al revés lo diga, mismo. Y al revés lo mismo. O sea, estamos ya en diciembre y yo creo que también es el momento de que te pares y puedas decir a lo largo de este año qué estructuras son las que has estado utilizando para que decidas cuáles son las que vas a mantener para este año próximo. que te ha funcionado bien, que no. Exacto. No todo tiene por qué ser cambiar radical ni cerrar de golpe, porque aquí esta señora y yo, en un momento determinado, hubo un pequeño cambio que produjo una hecatombe tremenda, porque fue un retiro todo y empiezo de cero. Entonces, hasta que se vuelve otra vez a reestructurar todo, pasa un tiempo. Entonces, antes de que acabe el año, hazlo tú, para y mira a ver qué estructuras sí que te están funcionando. Y esas no las toques, esas mejóralas, pero no te las quites, porque el que tú mantengas unas estructuras es lo que te va a seguir dando la dirección de que ibas en buen camino hacia tu objetivo. Y esto lo hemos hablado en anteriores capítulos, episodios, en cuanto a personas, ¿no? Con las que vas a tratar o con las que has tratado en este año, programas que has sacado, que no has sacado, que están en el cajón esperando ver la luz, porque no es el mejor momento y cada vez que lo miras tienes el pellizquito ahí en la tripa, como diciendo, quiero salir, ¿no? Y es como, y lo estás enterrando y quizás ese es el programa que tiene que salir en vez de estar ahí escondido porque otro es más rentable, porque otro modelo está pagando las facturas y estás haciendo algo que no disfrutas, estás haciendo algo que está ahí mordiéndote en vez de hacerle caso a que te hace brillar los ojitos. Entonces, eh, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente para sacarlo del cajón y hay que ser valiente también, no para quizás hacer ese borrón y cuenta nueva, sino de ir introduciéndole y ir compensando, quitándole lo que hemos dicho, ¿no? A esa adaptación de la parte buena, de la parte mala, a una cosa quiero más, a otra cosa quiero menos. Eso, ir poquito a poquito adaptándote tú al, a ese cambio, ¿no? Al cambio en tu negocio, a cómo vas a hacer aquello que te gusta menos horas, o sea, más horas, y aquello que no te gusta, ir menguándolo. Con eso no conseguirás Em, con eso no conseguirás una evolución, un cambio muy rápido, pero sí que poco a poco llegará el cambio. Tienes que ser lo suficientemente paciente como para que ese cambio llegue y darte la oportunidad de eso que de verdad te gusta, poder hacerlo. Así es. Y yo aquí creo que hemos dado suficientes pautas para que veamos cómo se trabaja desde la intuición, cuánto caso hay que hacerle, en qué momento la estructura tiene que estar también incluida. Y sí que me parece que podéis tomar notas de en qué momento estáis vosotras ahora, porque el próximo episodio viene también cargadito para que 2026 sea un año explosivo para vosotras porque sois ambiciosas y ese ¿y qué? Tiene que ir cargado de las ilusiones y de ponerte por montera la conversación, la crítica, todo lo que puedas estar escuchando desde fuera. Tú eres importante y si tú te sientes fuerte, tu negocio va a crecer contigo, todo lo que tú seas capaz de sostener. Así que pon aquí abajo
¿En qué punto estás en tu negocio? ¿Qué estructura estás utilizando? Si le haces caso o no a tu intuición, y si no es aquí, que sepas que en Keles y Rachel en Instagram también estamos escuchándote, leyéndote, todo lo que nos quieras Me compartir. encantaría, a mí me encantaría ver, porque al final son anécdotas y en las anécdotas y las vivencias es donde uno más se siente identificada, ¿no? Que en qué ocasión pues no le hiciste caso a tu intuición o sí le hiciste caso a tu intuición y el resultado pues fue el pertinente en ese caso. ¿Qué significó para ti en tu negocio, no? El haberle hecho caso a tu intuición o el no habérselo hecho, como hemos estado contando cada una pues dentro de nuestras experiencias, porque así yo creo que en las vivencias es donde todas nos podemos sentir identificadas y nos pueden ayudar, porque es como esto también me ocurrió a mí. De ahí ese punto es el de hermanamiento realmente y en que nos damos cuenta de que no estamos solas ni estamos locas. Sí, pero ¿y qué más da? Porque somos ambiciosas. ¿Y qué? Exacto. Bueno, pues hasta aquí. La semana que viene seguiremos con las recapitulaciones pero tocaremos otro pilarcito de esta vida emprendedora que tenemos y vamos a ver cómo podemos hacer ese examen de conciencia, por decirlo así, esa mirada hacia atrás, esa mirada amorosa hacia todo lo que hemos vivido durante 2025 y que nos sirva de palanca, de catapulta para impulsarnos en 2026. Así que os esperamos aquí el jueves que viene. Así es. Yo y esta señora hablando de esa siguiente recapitulación. Nos vemos, darnos like, seguirnos, compartir, por supuesto. Que tengáis muy buena semana. Chao.